Saludo a todos los que me siguen en este canal de YouTube. Como siempre, yo pidiéndole a Dios que los bendiga a ustedes y a ustedes que den like y compartan para que estos videos lleguen a más personas. Siempre tratando de la realidad de Cuba, aunque hoy vamos a ligar la realidad de Cuba al pueblo palestino o al movimiento Hamás, como ustedes quieran llamar. Es preocupante ver a los dictadores utilizando niños con la cantaleta de que somos Palestina y después gritando en las organizaciones internacionales como la ONU, decir que lo saquen de las organizaciones patrocinadores de terrorismo. Yo no diría que son patrocinadores, sino que también son terroristas. Vamos a escuchar cómo se mueve o cómo se desarrolla el movimiento Hamás por uno de sus miembros o ex miembros, hijo de un fundador de Hamás. Él está haciendo declaraciones muy contundentes y yo quiero que la oiga el pueblo cubano a ver si no es la misma política que utiliza el pueblo de Cuba con los niños y los estudiantes dentro del país. Pongamos asunto. En el foco de hoy, una voz emerge para hablar con una verdad incómoda y reveladora para muchos. Nos referimos al nuevo discurso de Mossab Hassan Youssef, conocido como el hijo de Hamás, quien en un acto sin precedentes ha condenado a Hamás, la organización que su padre ayudó a fundar, frente a las audiencias de la misión de Israel en la ONU. Habiendo rechazado el legado de violencia y extremismo de Hamás, este singular informante ha decidido exponer las prácticas de adoctrinamiento que él califica de salvajes hacia la infancia palestina. La transformación de Mossab desde las profundidades de Hamás hasta su conversión al cristianismo es un testimonio de la promesa de redención y cambio. Los invitamos a escuchar de viva voz estas nuevas declaraciones de quien ha cambiado su narrativa de odio por una de paz y reconciliación. A continuación, las palabras de Mossab Hassan Youssef. Buenas tardes, embajador. Gracias por invitarme y brindarme tan importante podio. Es una situación muy difícil. Veo mucha división y confusión, mucho odio y falta de información fiable. Y todo el mundo parece hablar en nombre de los niños e inocentes. Pero no estoy seguro de sus verdaderas intenciones. Hoy puedo hablar con la autoridad de un niño palestino, alguien que creció en esa cultura. El primer crimen de Hamás contra los niños en la sociedad palestina no es armarlos ni animarlos a llevar a cabo ataques suicidas con bombas. Es el adoctrinamiento religioso e ideológico por el que tuve que pasar. Escucharon bien claro. ¿Cuál es el principal crimen de Hamás? Y yo le pregunto, ¿cuál es el principal crimen de la dictadura cubana? Es el adoctrinamiento de los niños. Hamás adoctrina a los niños así en el odio a Israel. Cuba lo adoctrina en el odio a los americanos, que ahora lo han dibujado un poco y lo están metiendo contra el gobierno, pero antes era con todo el pueblo, con todo lo que oliera a los Estados Unidos, pero han tenido que refrescar. Pero están contra todo tipo de movimiento dentro de Cuba, inyectándole odio contra a todo aquel que está en contra de la revolución o de la dictadura. Vamos a hablar claro, no es de la revolución, es de la dictadura. Levantando odio, utilizando a los niños para ir a asaltar las casas de los disidentes, pintarle los frentes de las casas, tirar piedras, hacerle daño a todos los opositores. Y el odio siempre al capitalismo. Él lo dice muy clarito, habló muy claro, que el peor daño que se le puede hacer a un niño es el adoctrinamiento. Pero vamos a seguir escuchando, porque él aclara además, porque es que yo me maravillo ver en Cuba hablando de que no quieren ser que lo saquen de las listas de patrocinadores del terrorismo,
y ponen a los niños en el adoctrinamiento mismo, que estoy hablando, a gritar que ellos son palestinos, porque no es palestino, es Hamás el que está siendo agresor a Israel, que ya hemos hablado de eso, no voy otra vez a la cantaleta de que cortaron los cuellos a los niños, de que violaron mujeres. El odio a Israel es la idea de destruir el pueblo de Israel, porque ese es el objetivo de Hamás, es la destrucción de Israel como Estado. Ahora vamos a seguirlo escuchando porque no puedo poner todo porque sería muy largo por algunas partes de las declaraciones que él hace con relación al adoctrinamiento de los niños. La defensiva. Porque esto es lo que Hamás hizo a Israel el 7 de octubre. Nos pusieron a todos a la defensiva, pero esto no significa que no vamos a ganar la guerra. Crecí en aquella sociedad. La mayoría de los palestinos culpaba a Israel y cuando era niño lo tomaba como un Corán, lo tomaba como sagrada escritura que Israel era nuestro problema. Pero luego, a medida que crecía, empezaba a identificar al enemigo interno, las autoridades religiosas, los líderes corruptos, que básicamente no se preocupaban por los niños. No les importaban los palestinos, aún no les importa nadie más que ellos mismos, y el mundo los ha ido empoderando en contra de las víctimas. Esto tiene que llegar a su fin. Dejemos mi infancia a un lado, porque quizá un niño no ve las cosas tal cual son. Quizás fui muy malo, me porté mal de niño, como para merecer ser golpeado una y otra vez por los líderes de Hamás. Y algunas personas dicen, es un problema personal. Bueno, es un problema personal. ¿Tienes algún problema con que yo tenga el problema de Hamás como un problema personal? Y juro que no moriré antes de ver muerto a Hamás. Puedo convertir esto en una meta en mi vida, a diferencia de muchos de los líderes que se sientan aquí y dan legitimidad a Hamás al no condenarlo. Bien, volvemos al mismo tema. Él habla otra vez de que Hamás, la única preocupación que tiene es el adoctrinamiento de los niños, que no se preocupa por los niños, que los expone a la muerte. Bueno, pues yo ahora le hago la misma pregunta. ¿El gobierno cubano se preocupa por los niños en Cuba? No. Lo único que se preocupa el gobierno cubano es por el adoctrinamiento de los niños. Enseñarlos desde que nacen a gritar patria o muerte, seremos como Che, en un completo adoctrinamiento hacia el odio a los demás, a todo el que no piense igual que ellos. Eso es lo que hace Hamás allá, pues eso es lo que hace la dictadura cubana. No se preocupan por los niños porque hoy los niños, si tú vas a Cuba, no tienen desayuno, no pueden desayunar para ir a la escuela, no tienen un almuerzo decoroso, tienen que vivir pidiendo limosnas al extranjero, al familiar del extranjero para poder ir vestido a la escuela. Y entonces me dice, hay preocupación por los niños, pero además van a un hospital y no hay medicina, no hay con qué atenderlo, incluso se están muriendo en los hospitales por falta de atención médica. Entonces, incluso madres llegan a un hospital a parir y las mandan para la casa, que paran en la casa porque no hay recursos en el hospital o no hay cama o no sé qué es lo que no hay. Pero lo único que nos demuestra es que en Cuba no hay preocupación por los niños. Ahora, si tú dices que el niño tuyo va a ir sin pañoleta a la escuela o se niega a gritar que seremos como Che, citan a padre, al tío, al sobrino, y te llevan a la cárcel y te meten, bueno, como están haciendo ahora con los jóvenes estos del 11J que llevan, hay cárceles ahí hasta de 20 años, eso es inconcebible. Pero bueno, vamos a seguir con Hamás y este señor que realmente en la ONU, delante, que eso es otra cosa que él dice, que las organizaciones internacionales, que es lo que estoy diciendo aquí a cada rato, no tienen vergüenza porque están limpiándole la cara a Hamás, a la dictadura como a la cubana, a la dictadura de Venezuela y a todos los movimientos estos de izquierda que están destruyendo al mundo. Porque lo que están haciendo a través de todos estos movimientos de organizaciones internacionales como la ONU, la Organización Mundial de la Salud, el Foro de Davos, el Foro de Sao Paulo y todos los foros esos que están creando
el Mercosur y todas esas cosas, lo que hacen es empoderar a los países estos, patrocinadores del terrorismo, patrocinadores y terroristas a la vez, como es el caso, esta limpieza que están queriéndole hacer a Hamas en todos los países estos de Europa y la ONU, queriéndole echarle las culpas a Israel de los genocidios, cuando fueron ellos los genocidas y que dicen que van a seguir siéndolo, y igual que en Cuba, que incluso le dan un puesto en las Naciones Unidas con relación a los derechos humanos. Continuamos. Así que no te equivoques y toma muy en serio mis palabras. Hamas está cometiendo un crimen contra esta generación y las que están por venir. Así que culpar a Israel no va a resolver el problema. Imagina a un niño de 10 años. Cuando desobedecí a Hamas, me ataron a un poste y me azotaron. Por el líder principal de Hamas, líder supremo. Y no quiero mencionar su nombre porque no lo merece. Con un cable eléctrico, con cada latigazo, perdía el aliento hasta que perdí la conciencia. Mi padre estaba en prisión en ese momento y este líder pensaba que era mi mentor. Esa era la disciplina de Hamas. Así querían que yo fuera. Convertirme en una persona violenta, un salvaje como ellos, y la inteligencia muy básica de un niño cuando sentía que eso no era natural. No lo era. Pero aún así tenía que ir a la mezquita para complacer a mi madre y a mi padre y obedecer a este tipo de monstruos. Odio hablar de mi lucha personal y odio estar en posición de estar a la defensiva. Seguimos analizando lo que dice este señor con pleno conocimiento de lo que es Hamas, el adoctrinamiento que le llevaban, es decir, que si él se resistía a participar, era sancionado, era castigado, era golpeado. ¿Y qué pasa en Cuba? Y vuelvo a lo mismo porque mi realidad es la de Cuba. ¿Qué hacen con los niños? ¿Los utilizan para qué? Los utilizan también para hacer actos terroristas, para marchas en favor de los dictadores. Y si se resisten y se niegan a ir, bueno, yo no digo que lo golpean, pero lo amenazan con que le manchan un expediente, lo sancionan en las escuelas, no los dejan entrar a la universidad, a los padres los botan del trabajo. Entonces, prácticamente, utilizando técnicas diferentes, están haciendo lo mismo. Y lo más bonito es que los dictadores gritan y los ponen a decirle a los niños, y si se niegan, reciben castigo porque tienen que gritar que ellos son palestinos, como en anteriores contiendas decían que eran Fidel murió millonario y ellos muertos del hambre. Pero dicen que les preocupan los niños, pero realmente los que están preocupados es por ellos mismos. Seguimos. Una única intención en mente: aniquilar el Estado de Israel. Este es el objetivo principal de Hamas. En esta verdad no hay confusión. Mi padre es uno de los fundadores del movimiento de Hamas. Yo estaba allí cuando Hamas nació. Yo existía antes de que Hamas naciera. Y como dije antes, estaré allí después de que Hamas esté muerto. Yo no formo parte de la propaganda. Yo no trabajo para nadie. Solo me represento a mí mismo. Y con esta autoridad hablo. Como oye, volvemos a la misma situación. ¿Quiénes son los causantes de todo el problema de ese Medio Oriente, es decir, de la guerra entre Hamas e Israel? Bueno, pues Hamas, porque Hamas quiere destruir un Estado reconocido internacionalmente, que es el Estado de Israel. Incluso hay que reconocer que Israel es mejor, el Estado de Israel es lo mejor que hay, porque hasta aquí, si averiguamos de dónde van los alimentos, la mayor parte de los alimentos a Palestina, a la franja de Gaza, de Israel, de dónde van los combustibles de Israel, de dónde llega la electricidad y el agua, desde acá de Israel. Entonces, si tú me agredes y yo te corto el agua, entonces el malo soy yo.
Entonces yo tengo que aguantar que tú me agredes. Pero vamos a seguir oyendo un poquito más a este señor, porque realmente es importante, porque esto yo lo hago objetivamente para que le llegue información al pueblo de Cuba y se den cuenta del engaño de los dictadores, que yo sé que ya muchos se han dado cuenta, pero no tienen el valor de decirle, pararse de frente y decir, está bueno, ya le engaño, como hizo este hombre. Llegó el momento en que se dio cuenta y dijo, ya, no más. Y a ese hombre se jugó la vida, porque la gente dice en Cuba, no, pero ¿qué yo voy a hacer? Tengo miedo. Bueno, ese hombre tiene que haber pasado por todo eso. Y se sublevó contra el Estado palestino y estuvo preso, lo golpearon los mismos de él. Hoy está del lado correcto y está defendiendo el derecho del pueblo de Israel a permanecer como Estado y libre. Al no condenarlo, si el mundo entero se levanta y dice lo contrario, el niño testigo interior siempre estará ahí y nadie podrá engañar a ese niño nunca más. Entonces, a medida que crecía, me convertí en Hamas o en el presidente del movimiento estudiantil islámico de nuestra ciudad y me uní al movimiento simplemente por amor a mi padre y a nuestra familia. No tuve otra opción, lo que de alguna manera me llevó a la prisión a la edad de 18 años, apenas unas semanas después de cumplir 18 años, 28 de mayo de 1996. Mi problema no fue que Israel me arrestó. Durante aquella experiencia fue Hamas de nuevo, pero esta vez con mucha más brutalidad, mucho más dolor que el que experimenté a nivel personal. En prisión, Hamas torturó y mató a cientos de prisioneros palestinos, miembros de Hamas, porque Hamas sospechaba que estaban colaborando con el Estado de Israel. Pasé 16 meses en ese primer arresto junto a los líderes de Hamas, lo que se llamó Al-Mahd, la ala de seguridad de Hamas. Para quienes no conocen esta división de Hamas, en esta ala de seguridad torturaban brutalmente a la gente, poniendo agujas debajo de sus uñas, quemando plástico en sus cuerpos, apagando cigarrillos en su piel, gritos de cientos de prisioneros durante ese periodo de tiempo. ¿Cómo podría olvidarlo? Y no deseo que ninguno de ustedes pase por tal experiencia para darnos cuenta de qué tipo de monstruo estamos enfrentando. Es lamentable que mi padre haya ayudado a establecer una organización así y no pretendo deshonrarlo. Amo a mi padre y siempre lo haré. No estoy aquí para deshonrar a mi pueblo. Amo a mi pueblo. Pero no puedo creer hasta dónde pudo llegar Hamas en esta locura. Y no pudimos detenerlos. Después de salir de prisión tomé decisiones muy difíciles y no tengo... Bueno, como pudieron escuchar, a él le pasó como le ha pasado a muchos jóvenes cubanos. Y le está pasando, porque hoy en día está pasando de nuevo, que no estuvieron de acuerdo seguir con la política del movimiento Hamas o con la dirección de la revolución cubana y les pasó lo mismo. Fueron capturados y llevados presos. Esto que él declara que fue torturado él y muchos más por los dirigentes de Hamas es lo que está pasando con los jóvenes cubanos hoy, del 11J y de los que no son de los 11J, son los de la Primavera Negra o los plantados de 1959-61 por ahí, que el gobierno se ha ensañado con ellos, los ha torturado, los ha golpeado, los ha puesto en celdas estilo fosas, acostados en bóvedas, más de los que caben en 1 metro cuadrado de pie, todo el mundo haciéndose necesidades juntas, y además esa tortura de golpe y de electroshock que todo el mundo conoce. Esa es la revolución cubana que quiere ahora que la saquen de los patrocinadores del terrorismo. Cuando ellos han practicado el terrorismo interno, se lo han exportado a otros países como Venezuela y apoyan todos los movimientos estos de separatistas y terroristas de España, el de Hamas y el de cualquier parte del mundo, porque Cuba ha movido este terrorismo de Estado como Estado
a muchas partes del mundo. Han asesorado a Daniel Ortega, a Hugo Chávez, ahora a Maduro. Entonces, caballero, nosotros tenemos, pueblo cubano, mejor dicho, nosotros no, pueblo cubano de forma general, plantarnos delante de la dictadura y eliminarla y no permitir que encauce al pueblo con su doctrina de apoyar movimientos terroristas del mundo. Porque para todos tiene que ser sabido que todos los que apoyan hoy a Hamas están apoyando a movimientos terroristas que no escatiman en matar, en poner bombas y cometer atrocidades con todo tipo de personas, incluso no teniendo en cuenta ni a los niños, que es el tesoro más preciado que existe en la humanidad. No voy a seguir hablando de esto porque este video es un poco más extenso, pero lo voy a dejar íntegro en mi página de Facebook, que lo pueden buscar ahí. Y para los que no son amigos míos de Facebook, me buscan Mario Trujillo, me van a encontrar en Facebook. Pero además quiero pedirle que si entran a Facebook o entran a YouTube a ver el video, se suscriban, me den like y me ayuden a difundir mi canal para poderle llegar a más personas y crear conciencia acerca de la necesidad de liberar a Cuba de estos dictadores. Patria y vida, y nos vemos en el próximo video.